En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invita y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su programa, El Deseado de Todas las Naciones, el cual conduce su hermano en Cristo, Jason Grover, desde Puerto Rico, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, procurando exaltar su nombre, su obra redentora en la cruz del Calvario, su amor, su misericordia, su bondad y todos sus atributos y todo lo que ha hecho por nosotros. Sepan mis hermanos que hoy estoy más que contento. Una vez más estoy aquí con mi hijo, está aquí conmigo en el cuarto acompañándome. No estoy solo, aunque nunca estamos solos. Papi, salúdalo. Dios le bendiga. Ahí está un saludo de parte de mi hijo, Jason Grover Jr., Jason Grover, hijo. Hermanos, sean bienvenidos una vez más. Dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Yo siempre digo que el servicio, el sermón, la exhortación está, como decimos los cristianos, tan bueno. Decimos, el servicio estuvo bueno. Bueno, el servicio, la exhortación, la prédica siempre está buena en la medida que nosotros dispongamos nuestros corazones. Vamos a comenzar hoy de una manera distinta. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Tenemos dos lecturas bíblicas, una en el Salmo 130 y la otra en Romanos 8 del versículo 28 al 39. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 130. Seguridad del perdón de Dios. Sin duda, Dios nos perdonará si le confesamos nuestros pecados. Autor anónimo. Algunos sugieren que fue Ezequías. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ese es el versículo que quiero que meditemos. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Una vez más, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Nunca perdemos el tiempo, mis hermanos, cuando esperamos en el Señor. En su palabra he esperado 3 veces en un solo versículo. Mi alma espera a Jehová. Otra vez más, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel, su pueblo, de todos sus pecados, recordando que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Ahora leemos Romanos 8, del versículo 28 hasta el versículo 39. Y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo que hemos citado a través de muchísimos programas, pero nos vamos a extender en él un poquito más. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
No solamente que los predestinó, sino que los predestinó con un propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esto trae a memoria otro versículo que siempre les he citado, Filipenses 1:6. El que comenzó, ¿quién la comenzó? Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y miremos el orden, mis hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Miren qué glorioso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjense en las preguntas y las respuestas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Una vez más, Dios es el que justifica. Y vamos a entrar más en detalle en eso adelante. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Cristo Jesús a la diestra del Padre, ahora mismo intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y yo digo, si esto está aquí es porque podemos sufrir todas estas cosas por causa del Evangelio. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, escribe el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, 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 nada en este mundo estorbará lo que Dios ha propuesto para con nosotros y para con sus vidas. Voy a dejar unas preguntas para que vayamos internalizándolas, que van a ir siendo contestadas a través de esta exhortación. Preguntas para reflexionar. Reflexionemos sobre esto. ¿Fue el sacrificio de Cristo suficiente? ¿Apreciamos la plenitud de la obra redentora y lo que ella conlleva? ¿Estamos creyendo a las palabras en su totalidad? A la Biblia, ¿la estamos creyendo en su totalidad? ¿Perseveraremos en la gracia de Dios? Dos preguntas de ella. ¿Perseveraremos en la gracia de Dios? Y yo ruego que nuestra contestación sea que sí, cada día más. ¿O permaneceremos o perseveraremos en nuestros pecados? La contestación tiene que ser obvia. ¿Estamos jugando con el Evangelio? Importantísimo. Y dirán, Jason, esto es una pregunta necia. No. Pero estamos jugando con el Evangelio porque recordemos, mis hermanos, que Dios no puede ser burlado. ¿Cuánto aportamos nosotros a nuestra salvación? No contestaré todas estas preguntas en su plenitud, ya que la palabra misma ya ha arrojado luz sobre el tema, pero nos adentraremos un poco más para un conocimiento aún mayor de Cristo y su obra redentora. Yo, en lo personal, impelido a la necesidad que tenemos de conocerle cada día más,
Como siempre les recuerdo y se los digo y me lo digo a mí mismo, mientras más conocemos a Dios, con mayor precisión podemos adorarle y servirle a su manera, no a nuestra manera, en espíritu y en verdad, y responderle con nuestras vidas como Él espera de nosotros, como hijos de Dios, en obediencia, con amor, en gratitud. Les puedo decir desde ya que Dios mismo anticipó todas estas preguntas y se aseguró de dejar las contestaciones plasmadas en su palabra. Vamos a pasar a un cántico de adoración mientras meditamos en las lecturas que han sido leídas, lo que hayan podido captar y haya llegado hasta su memoria. Alabanza para la gloria de nuestro Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Qué dulce es tu gran verdad, cuán grande amor que fluye por manos y pies, que clavados en la cruz, es gracia que me cubre a mí. Gracias, Señor, aleluya. Qué dulce es tu gran verdad, cuán grande amor que cubre por manos y pies, que clavados en la cruz, es gracia que me cubre a mí, me cubre a mí, me cubre a me cubre a mí. Aleluya, gracias, Señor. Qué dulce es tu gran verdad, cuán grande amor que fluye por manos y pies, que clavadas en la cruz, es gracia que me cubre a mí, 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 me cubre a mí. Gloria a Dios por tan hermosa alabanza, mis hermanos. En ese espíritu de adoración vamos a pasar al tema de hoy. El tema de hoy es la justificación. Si mi hijo me dijese o me preguntase: papi, hablaste de la justificación hoy, predicaste sobre la justificación, pero no entiendo lo que es, ¿me puedes explicar? Esto es a mi hijo de 12 años. Yo le diría: hijo, la justificación que Dios nos otorga en Cristo Jesús es que Dios te perdona todos tus pecados, te ve como justo, que hemos sido declarados inocentes de todo lo que se nos acusa, hemos sido absueltos.
totalmente absuelto. Ya desde el Antiguo Testamento podemos ver que una persona no podía ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Por eso es que dice el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, para que el castigo no se extralimitara de acuerdo a la ofensa cometida. Primera de Pedro 3, versículo 18, declara, porque también Cristo murió. ¿Cuántas veces murió? Una sola vez. Por los pecados, una sola vez. Un solo sacrificio perfecto. El justo por los injustos. Otro versículo que hemos citado muchas veces. Para llevarnos a Dios con un propósito. Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mis hermanos, en la carta a los Romanos, en los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo los dedica a mostrarnos en la condición tan precaria que nos encontramos o nos encontrábamos todos ante la presencia de Dios. Al igual que el salmista en el versículo 3 del capítulo 130 que leímos, si Jehová mirare a nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie. David ya entendía que comparecer al tribunal de Dios tal cual somos, seríamos hallados culpables. Martín Lutero, buscando respuesta a este interrogante de vida o muerte, encontró y entendió la justificación que nos es otorgada en Cristo Jesús, y esta fue la mecha que dio inicio a una de las más grandes reformas protestantes. Yo espero que no se me etiquete como calvinista, arminiano, ni de ningún otro título de los que podamos ser identificados como cristianos. Les adelanto, tal vez esto es un comentario fuera de contexto, pero mi conclusión es de Arminio, lo que Arminio aporta al tema. Esta fue la mecha que dio inicio a una de las más grandes reformas protestantes. Volviendo a la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, nos declara que Dios está airado con el pecador. Este es el pecador que no ha sido salvo, al cual no le ha sido imputada la justicia de Dios obtenida por Cristo Jesús. Dice ese versículo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y parte de esa verdad es que nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Otra gran parte de esa verdad es que todos somos pecadores y necesitábamos de Cristo, el Mesías, el Redentor, profetizado desde Génesis 3:15. Y como nuestra hermana Ingrid nos ha ido exhortando durante las últimas 2 semanas, profetizado por todos los profetas, y ella ha hecho énfasis en los profetas menores. Desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 3, versículo 19, nos hablan de la culpabilidad de todos pecadores. 80 versículos que nos muestran nuestra condición y la sentencia. ¿Cómo nos declara la sentencia final para todo el mundo? Entre paréntesis, bajo el juicio de Dios. Sin Cristo, la sentencia es culpables. La ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino toda la ley nos acusa de nuestros pecados. Resalta la santidad de Dios y la necesidad de Cristo y nos guía a Cristo mismo. Hasta que llegamos al versículo 21 de este capítulo 3. 80 versículos hasta que llegamos al versículo 21 en toda la carta de Romanos, que encontramos un pero imperativo, un pero.
Y gloria a Dios por eso. Yo mismo en lo personal, ansioso por llegar a ese pero. Gracias a Dios por él. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. Fíjense, testificada por la ley. La ley testifica y aún testifica y testificaba la justicia de Dios. Y por los profetas, como yo les mencioné, testificaban de la justicia de Dios y la necesidad que teníamos y tenemos de Cristo Jesús. Y ahora por el apóstol Pablo mismo, en esta carta a los romanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entre paréntesis, una fe salvadora, porque ella misma de por sí es un don de Dios para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, por cuanto gratuitamente, por su gracia, mediante la redención. Ese es otro tema incluido en toda la obra redentora de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ese es otro tema, otra doctrina, pero no vamos a entrar en ella, solamente nos vamos a mantener en la justificación. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Manifestar qué justicia? La justicia del Padre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, en Cristo mismo. Y haber pasado por alto es como el hacerse de la vista larga y poner su mirada, el Padre, en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién se va a jactar en la presencia de Dios? Mis hermanos, cuando nosotros lleguemos a ese juicio final, yo les aseguro que nadie llegará al trono de la gracia y dirá: llegué, lo logré. Aunque el apóstol Pablo hace una alusión al terminar la carrera, pero es el terminar la carrera abundando en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie dirá: lo logré. Al contrario, nosotros llegaremos a los pies de Cristo y nos postraremos ante Él y diremos: gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y verdaderamente veremos la fidelidad de Dios, que muchas veces proclamamos, la podemos ver implícita en la palabra, no la dudamos, pero en esta naturaleza pecaminosa muchas veces nos es imposible ver todos los atributos de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él verdaderamente obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que en ese día no habrá jactancia ninguna, ni quién lo hizo mejor, ni quién lo hizo peor. Todos tendremos el mismo galardón, Cristo Jesús. La jactancia queda excluida. Sepan, mis hermanos, que esto no lo escribí yo, esto es palabra de Dios lo que estoy leyendo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí terminamos con la palabra. Esta doctrina ha traído, porque es la verdad, esta doctrina ha traído mucho debate en el mundo cristiano. No en el último siglo ni en las últimas décadas, sino por muchos siglos, y aún sigue habiéndola. Por un punto en específico,
Pero Dios, preveyendo tal controversia, se nos adelantó por pluma apostólica a través del mismo apóstol Pablo, haciendo la siguiente aclaración. No hay necesidad de dar argumentos si nosotros estudiamos la palabra y la contrastamos, como dijimos en el programa Interpretando la Palabra de Dios, contrastando cada versículo dentro del contexto y ese contexto en contra de toda la palabra de Dios. Un espejo. Haciendo la siguiente aclaración en el capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Fíjense qué contestación a tal pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, en otras palabras, los que hemos nacido de nuevo, ¿cómo pues viviremos en él, en el pecado? Así que podemos declarar lo que ya Dios declaró. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia y al lugar santísimo a través de Cristo Jesús, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo leo una vez más. Así que podemos declarar lo que ya Dios declaró. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 6. Santiago 2:18. Perdónenme, mis hermanos. Santiago 2:18 dice así. Fíjense en lo que dice Santiago en la misma palabra de Dios. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A primera vista, este versículo parece contradecir lo que dice Romanos 3:28 en adelante, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero utilizando la Biblia para interpretar la Biblia misma, nos muestra que las enseñanzas de Pablo y Santiago no se contradicen, mientras que es verdad que por guardar la ley o por buenas obras no podemos alcanzar la salvación. Por otro lado, la verdadera fe siempre resulta en una vida transformada. Fíjense, el que ha nacido de nuevo verdaderamente del agua y del Espíritu resulta con una vida transformada que producirá buenas obras con un propósito, no para salvarnos, no huyendo del infierno, no, para gloria de Dios. Pablo habla en contra de quienes procuran ser salvos por las obras y no por la verdadera fe en Cristo Jesús. Así que, cito una vez más, justificados pues por la fe, declarados justos por la fe en el sacrificio en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y hermanas, fijémonos bien que en vez de poner nuestra esperanza en el sacrificio de Cristo, no nos hallemos huyéndole, como les dije anteriormente, al infierno, desgastándonos en buenas obras infructíferas, procurando ser salvos por medio de ellas. Luego del veredicto final y legal de ser declarados justos por la fe en Cristo, aún así
¿Tienes dudas que no debiéramos? Déjenme recordarle que ya Cristo mismo apeló al Tribunal Supremo. ¿Cómo que Cristo apeló al Tribunal Supremo? Él apeló a él desde el estado más alto, desde el estrado más alto que solo podía ocupar el Hijo de Dios. ¿Cuál fue su apelación? Consumado es la total demanda de Dios por el pecado del hombre. La demanda de su justicia fue satisfecha por el sacrificio de Cristo y el precio fue pagado en su totalidad desde la cruz del Calvario. Y créanme, y a él el juicio fue efectuado. Allí en la cruz el juicio fue efectuado. Y Cristo nos va a pagar el mismo precio. El precio nos va a sacar nuestros pecados, perdónenme. Y Cristo no nos va a pagar sacando nuestros pecados a la luz. Caso cerrado. Dios fue el juez. Dios fue el juez en ese tribunal. La ley de Moisés y todo lo que ella implicaba, fue el fiscal que nos declara o nos declaraba culpables. Y Cristo tomó nuestro lugar en el estrado de los acusados en la cruz y fue hallado culpable. ¿Cuál fue la sentencia? Sentenciado a muerte. Porque siempre, mis hermanos, la paga del pecado ha sido y es la muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Ahora, el día del juicio final, que se dará el día del juicio final, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Juan escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que de seguro todos vamos a volver a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Para resumir, vamos a ver a qué conclusión llegó Jacobo Arminio sobre la única solución al problema más grande de la humanidad. El mismo problema que confrontó Martín Lutero, el mismo problema que enfrentó Calvino, el mismo problema que enfrentó Jacobo Arminio, el problema más grande de la humanidad, su pecado y la salvación. Miren lo que escribió Jacobo Arminio. El legalismo es uno de los peores tipos de cáncer que enferman a la iglesia. Legalismo es buscar buenas obras sin fe. Acuérdense, mis hermanos, que todo lo que no procede de fe es pecado. Es un esfuerzo por ganarse el favor y la bendición de Dios. Es un moralismo sin amor que busca imponer los mandamientos éticos de la Biblia y moral, dejando de lado lo más importante del Evangelio de Cristo Jesús. Sola fide, escribió él. Sola fide, una de las 5 solas que usa el mismo calvinismo, es lo mismo que encontró Jacobo Arminio. Solo por fe, una perspectiva pentecostal. La doctrina más distintiva de la fe evangélica es la justificación por la fe sola. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga semejante enseñanza. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad.
su propia injusticia, y me encanta cómo Él lo pone, y la ruptura de su relación con el Creador. La justificación por la fe sola es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. Perdóneme. Eso fue lo que disectó Jacobo Arminio. No alteré nada de lo que él escribió. Perdónenme, mis hermanos, una vez más. ¿Cuánto nos costó a nosotros semejante justificación? A nosotros no nos costó nada. Mas sin embargo, a Cristo Jesús le costó todo. Le costó su propia vida. Tuvo que derramar hasta la última gota de sangre y recibir toda la justicia, todo el castigo, toda la ira de Dios, toda la ira santa que demandaba la santidad de un Dios que es 3 veces santo, tomando tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Simplemente, mis hermanos, a nosotros no nos costó nada. A Cristo le costó todo. Y a Dios el Padre, ¿qué le costó? Llevar a su Hijo o permitir que su Hijo tomase la cruz del Calvario y recibiese lo que ya antes mencioné, desatar toda su ira santa para pagar el precio de nuestros pecados, castigo que merecíamos usted y yo. Cristo tomando nuestro lugar. Perdónenme una vez más, mis hermanos. Miren, mentalmente, mis hermanos, esto es fácil, como quien dice, de asimilar, que verdaderamente Cristo tomó nuestro lugar, pagó el precio por nuestros pecados. Ya somos declarados justos por el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando vayamos al tribunal del juicio final, Cristo dirá por nosotros: yo morí por Él, porque Él depositó su fe en Cristo Jesús, y eso de por sí es un don de Dios. Mentalmente es fácil de asimilar. El problema está que en este vivir cristiano, en muchas ocasiones se nos olvida. El propósito mío con esta exhortación de esta doctrina de la justificación en esta noche es que procuremos cada vez que nosotros podamos, más que entenderlo mentalmente, llevarlo a lo más profundo de nuestro corazón. Que esa justificación emane de Cristo Jesús a través de nuestro corazón y corra por todo nuestro torrente sanguíneo. Solamente así nosotros podemos y podremos abundar en su gracia redentora, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en el Evangelio mismo, y servirle con gozo. Mis hermanos, servirle a Cristo es un privilegio. Es una bendición el que Dios de por sí nos haya alcanzado con Él mismo y le hayamos conocido. Pero como les dije al principio, mientras más conocemos a Dios, ¿y cómo conocemos a Dios? A través del estudio de su palabra. Y la palabra tiene doctrinas principales, y esta es una de ellas, la justificación. Internalicémosla. Porque, mis hermanos, Satanás nos va a atacar la mente. Nuestra propia naturaleza pecaminosa se va a levantar contra nuestra naturaleza espiritual, porque ya hemos nacido de nuevo. El apóstol Pablo tenía esa misma batalla. Por eso él mismo exclamó: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, dando a entender la necesidad que todos teníamos de Cristo Jesús y ese sacrificio. Mi ruego al Padre es que esto quede grabado en nuestros corazones, que descansemos en esa justificación que a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó todo en la obra redentora. Las obras tienen su lugar,
en la vida del cristiano. Ya ese tema lo tocaremos más adelante. Yo he procurado tomar las cosas con más calma, poniendo en mente que no me afane por el día de mañana. Ya en un momento dado, si algún hermano en Canal Palabra Viva no toca el papel que juegan las obras en la vida del cristiano, ya yo la tocaré en algún momento dado. La palabra dice por un adelanto que vuestras buenas obras alumbren delante de vosotros, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por lo que Dios hace por los hombres, para que ellas mismas traigan gloria a Dios, no a nosotros. Espero que este estudio les haya sido de bendición. Vamos a pasar a un cántico. Recuerden que leímos Salmo 130 y pueden leer los primeros 3 capítulos de Romanos, y si quieren armonizarlo un poquito más conciso, pues el capítulo 3 de Romanos, como ya habíamos estudiado, utilicen la propia concordancia que tiene su propia Biblia debajo de los versículos bíblicos, y estudien. Los exhorto a que estudien ustedes mismos sobre la justificación. Estamos de vuelta en breve. Adoremos al Señor. Él es
Ya estamos de vuelta, mis hermanos. Les cité a Lutero, les cité a Jacobo Herminio, les voy a citar a Juan Calvino de la Institución de la Religión Cristiana, el tercer tomo, tercer volumen, capítulo 11, la justificación por la fe. Unas solas oraciones dice sobre la doctrina de la justificación. Porque si ante todas las cosas no comprende el hombre en qué estima le tiene Dios, fíjense en la gran estima que nos tiene Dios, que dio a su Hijo a morir por nosotros, encontrándose el hombre sin fundamento alguno en que apoyar su salvación, la apoyamos en la justificación, carece igualmente de fundamento sobre el cual asegurar su religión y el culto. Me gusta como Calvino lo expone, porque ciertamente el cristianismo es una religión, aunque muchos quieran pretender que no, y el culto que le debemos a Dios. Pero la necesidad, fíjense, pero la necesidad de comprender esta materia se verá mejor con el conocimiento de la misma. ¿El conocimiento de la misma qué? De la doctrina de la justificación. Capítulo 21 del tomo número 3 de la Institución de la Religión Cristiana. Vamos a despedirnos en oración, mis amados hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios amado, dándole gracias, mi Dios, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ante todo, mi Dios, por haber llegado a nuestras vidas y haber provisto todo, mi Dios amado, lo que nosotros necesitábamos, mi Dios, para ser salvos, declarados justos y declarados hijos suyos, mi Dios. Padre Santo, Padre bueno, ayúdenos, abra nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, mi Dios, para poder entender y ver todas estas doctrinas esenciales, mi Dios, que no hacen nada más que asegurarnos nuestra salvación en Cristo Jesús, mi Dios, para que podamos, mi Dios, abundar en su gracia redentora, mi Dios, porque ciertamente ahora sí somos libres. Al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Y así queremos sentirnos, mi Dios, libre, mi Dios, para servirle en espíritu y en verdad y con gratitud, mi Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, por cada hermano que ha sintonizado en esta noche. Usted conoce las necesidades de cada uno, mi Dios, como siempre digo. Reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran, mi Dios. Miren todos los que han dejado peticiones de oración, mi Señor, que nuestros colaboradores de Canal Palabra Viva han estado tomando nota, mi Señor, y las que se han presentado durante las últimas 2 semanas, mi Dios, hemos escuchado testimonios, mi Dios. Porque no es solo el poder de la oración, mi Dios, sino es el poder del Dios que le adoramos, mi Dios, porque en usted es que estriba el poder. Usted, mi Dios, es el objeto de nuestra fe. Conteste las peticiones conforme a su voluntad, mi Dios, y como leímos en el Salmo 130, mi Dios, en donde tengamos que esperar, ayúdenos, mi Dios, a esperar conforme a su voluntad, mi Señor amado. Si hay alguno, mi Dios amado, que ha escuchado esta exhortación en esta noche, mi Dios, yo le pido, mi Dios, que le abra los ojos, si no se los ha abierto aún todavía, mi Dios, para que vea la necesidad que tiene, que teníamos todo y que tenemos de Cristo Jesús, mi Dios, en arrepentimiento genuino, mi Dios. Porque cuando pecamos, no solamente pecamos contra el prójimo, mi Dios, o contra nosotros mismos, pecamos contra un Dios santo, 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 mi Dios. Y ciertamente nada pecaminoso puede estar ante su presencia. Solamente justificados en Cristo Jesús y su obra redentora, mi Dios. Denos una noche en paz, de descanso, más que bendecida, mi Dios. Pásese en nuestros hogares, mi Dios. Gracias, mi Dios, por haber permitido que mi hijo esté presente aquí conmigo en esta noche, mi Dios. Gracias, mi Dios, por el amor que todos mis hermanos de Canal Palabra Viva y todos los hermanos que nos sintonizan programa tras programa nos han mostrado, mi Dios, a través de las redes sociales,
en mensajes privados, mi Dios. Un testimonio más, mi Dios, de que usted contesta oraciones, mi Dios, en completa salud, restaurado. Miren en especial todos los que están sufriendo de coronavirus, mi Dios. Oh, mi Dios, sea usted poniendo su mano, mi Señor amado. Porque el que sufre la prueba no es solamente para él, es para su familia, para sus allegados, para sus miembros de iglesia, sus hermanos en Cristo. La prueba es para todos, mi Dios. Ayúdenos, mi Dios, a sostenernos firmes en medio de la prueba, mi Señor amado. Siempre, 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 como dice el Padre nuestro, mi Dios, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, mi Dios. Pero le oramos a un Dios que sabemos, como leímos ahorita mismo también en Romanos, mi Dios, Jesucristo mismo que intercede por nosotros y purifica nuestras oraciones, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, por tu salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado. Amén, mi Dios amado, y amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, quiero recordarles que mañana en la noche tenemos nuestro altar familiar a las 21:30 p.m. con nuestro hermano Víctor Ose, su esposa Noelia, su mamá, nuestra hermana Gloria, sus hijitos. Les voy a pedir también que pueden ir a www.canalpalabraviva.cl.com. Pueden ir a Canal Palabra Viva en Facebook. Pueden buscarnos en Cristianismo Bíblico. Canal Palabra Viva en Facebook también y ver nuestra programación, todos nuestros programas. Pueden ir a la página oficial, bajar la aplicación en el App Store, en su celular, Canal Palabra Viva. Ahí pueden ver todos nuestros colaboradores, nuestros horarios donde la palabra va a ser expuesta, conocernos más personalmente, conocer quiénes somos, de dónde venimos, a qué nos dedicamos. Búsquenos, mis hermanos, denle like a esta página. No es que le den like a mí. No, denle like a la página, porque cuando usted le da like a la página, sea por Facebook, sea por YouTube, mis hermanos, usted está expandiendo los horizontes a los cuales el Evangelio llega a través de esta emisora. Por eso no quiero anunciarle los programas individualmente. Hermano Roberto, hermana Angélica, Ingrid, Jessica, nuestro hermano Pedro, Andrés Villarroel, mi hermano Víctor, mi hermana Noelia. Si se me queda alguno, discúlpenme, mi hermana Jessica, ya la mencioné. Discúlpenme, mis hermanos, pero quiero poner la audiencia a trabajar. Anímese, búsquenos en la radio, búsquenos en Facebook. Hágase partícipe de este gran proyecto que no es nuestro proyecto, es un proyecto puesto en las manos de Cristo para exaltar su nombre. Y comparta este programa y como siempre les digo, mis amados hermanos, esto es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y busquemos a Jehová mientras éste puede ser hallado, porque un día será muy tarde y toda rodilla se postrará y tendrá que reconocer que verdaderamente Cristo es el Señor. Que el Señor les bendiga. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.